Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. La segunda epístola del apóstol San Pablo al joven pastor Timoteo, convertida en epístola universal para la iglesia de Cristo en todas las edades. Y aquí Dios nos está enseñando integridad con la palabra. Ese es el propósito de estos mensajes, integridad con la palabra del Señor. Voy a hacer un repasito de los tópicos que hemos estudiado acerca de la palabra. Dios nos ha enseñado primeramente que la verdad no es una filosofía ni una doctrina, sino que la verdad es una persona. Pero Dios nos está ministrando acerca de nuestra actitud con la verdad, para que la verdad sea efectiva en nuestra vida y pueda santificarnos y pueda capacitarnos para toda buena obra, como es la promesa de Dios. Tenemos que ser primeramente sinceros con la palabra, sin engaños, sin malicia, sin hipocresía. Buscar la palabra. Dios también nos ministró acerca de que no trafiquemos con la palabra de Dios. Nos enseñó lo que es traficar con la palabra. Nos enseñó que no falsifiquemos la palabra, o sea, la verdad. Nos enseñó también de no adulterar la palabra de Dios. Nos enseñó que debiéramos de despojarnos de todo tapujo vergonzoso, aquellas cosas ocultas, y dejar que la manifestación de la verdad entre a nuestra vida y la verdad pueda inspeccionarnos, para que la verdad pueda señalar en qué cosa nosotros no estamos siendo consecuentes con la verdad y la verdad pueda libertarnos. Entonces, hoy vamos a hablar de algo muy importante: usar bien la palabra. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2, verso 15. Procura con diligencia. ¿Con qué cosa? Con diligencia, con empeño, con ahínco, con deseo, con entusiasmo, presentarte a Dios aprobado. ¿Cuál es el consejo? Que con diligencia, con esfuerzo, poniendo todos nuestros sentidos espirituales en presentarnos a Dios como obreros que no tiene nada de qué avergonzarse. Qué lindo es, amados, cuando nosotros vivimos en integridad con Dios, en integridad con la verdad, en integridad con nuestra conciencia. Ustedes saben que cuando uno es sincero con Dios y uno quiere agradar a Dios, cuando uno va a la presencia de Dios, el Espíritu de Dios nos redarguye de pecado. Y a veces nos ponemos muy sensitivos en espíritu, porque a veces cosas pequeñas, el Espíritu nos las señala. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pasamos el día entero ajenos a eso, hasta que vamos a la presencia. Cuando vamos a la presencia, el Espíritu del Señor nos dice: mira, aquí me fallaste, aquí no diste el grado. Y qué lindo que podemos delante de nuestro Padre vaciar nuestro corazón, nuestro interior, pedir perdón y ser restaurados. Pero cuando nosotros no somos honestos con nosotros mismos y con Dios, entonces vamos a la presencia de Dios incómodos, culpables, desanimados muchas veces, porque no podemos bregar con esa debilidad.
no hemos podido dar el grado. No solamente estoy hablando de pecado ni de debilidad, a veces que Dios nos manda a dar el grado, a ser consecuentes en algunas áreas de nuestro ministerio y no damos el grado. Entonces, ahí como que nos sentimos. Nosotros sabemos que la única manera que podemos ser aprobados es a través de Cristo. Ya hemos sido aprobados por Dios en cuanto a la salvación. Aquí está hablando de ser aprobado en cuanto al servicio, en cuanto a nuestra manera de vivir. Dios quiere que cuando vayamos a Él no vayamos con vergüenza, que no nos estemos escondiendo de Dios como Adán, cuando oyó la voz de Dios en el huerto y se escondió. Que no nos estemos escondiendo del Señor. Muy bien, aunque Dios te aconseja que no importa cuán grande haya sido tu fallo, preséntate a Dios. Si Adán hubiera venido cuando oyó la voz de Dios y viene de frente, le dije, Señor, te estaba esperando porque yo te he fallado y vengo para que tú me perdones. La historia quizás hubiera sido otra historia, pero Adán se escondió. Seamos sinceros con Dios, seamos francos con Dios, seamos honestos con Dios, porque delante de Él no tenemos otra alternativa que desnudarnos, porque aunque nos cubramos, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tratemos siempre de tener una conciencia limpia para con Dios y para con la verdad y para con los demás, para que no tengamos nada de qué avergonzarnos, para que no tengamos que mirar con un solo ojo o mirando para abajo. En vez de mirar la cara, miremos los pies de la gente. Como obreros que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Dice aquí, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué significa eso de usar bien la palabra de verdad? La palabra que se usa aquí en griego, esa expresión que dice que use bien la palabra, esa palabra significa cortar rectamente. Como cuando usted está haciendo un trabajo de carpintería y usted quiere cortar la madera bien recta, usted pone una escuadra y usted traza y usted mide bien para trazar bien y después se percata cuando va al serrucho, a la sierra, a cortar rectamente para luego ponerle el nivel como hace el carpintero, el albañil, a ver si todo está bien. Esa es la idea del original. Usar bien la palabra es cortar rectamente. Y Dios quiere que siempre cuando vayamos a usar la palabra, sea como medicina para nosotros, o sea como beneficio para los demás, que la tracemos rectamente, pidiendo sabiduría a Dios, para estar seguros que eso fue lo que Dios quiso decir a través del apóstol Pablo, o de Juan, o de Isaías. Cortar rectamente, no ponernos a inventar. Un día Dios me dijo, mira hijo, si el apóstol Pablo resucitara hoy y leyera los comentarios bíblicos que aparecen en los libros, dijera, pero Señor mío, yo nunca, cuando dije esto, estaba pensando en todas esas cosas que dijo ese autor ahí. Ni siquiera por la cabeza me pasó y mire, interpretándome todo lo que ha dicho, que yo no quise decir. Porque cuántas cosas inventamos alrededor de la palabra. Pero Dios dice que usemos bien la palabra de verdad. Seamos rectos con la palabra. Que cortemos bien, hermano. Corta bien la palabra. También significa trazar bien. Pues mire, hay que trazar bien, hermano. Si ya tira la línea, trázala bien. Pero noten ustedes que al final de cuentas lo que Dios nos quiere decir que en la palabra tiene que haber rectitud. Corta bien, traza bien. Y dice trazar bien sin desvíos. Así dice en el original. Significa cortar rectamente, trazar bien sin desvíos. Cuando vayamos a usar la santa palabra, la verdad de Dios, tenemos que tener cuidado con los desvíos y cuán fácil es desviarse. No inventemos con la palabra. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin astucia, sin hipocresía, sin engaño. Cuando vayamos a usar la palabra para los demás, para nosotros, como medicina, como ayuda, como consejo, como sabiduría de Dios, percatémonos bien que estamos cortando con rectitud, que estamos trazando rectamente, sin desvíos, sin evasivas. Como le dijo Dios a Israel, Dios le dijo a Israel a través del profeta Amós, dijo, he aquí,
Yo pongo plomada de albañil sobre mi pueblo Israel. No le toleraré más. Ustedes saben que la plomada es un instrumento que usan los albañiles y carpinteros para medir la verticalidad de los cuerpos. Y Amós vio al Señor con una plomada de albañil en la muralla de Jerusalén, midiendo la rectitud de su pueblo, la verticalidad del pueblo de Israel. Y yo digo, si Dios cogiera la plomada de albañil hoy para medirnos a nosotros en nuestra sinceridad, en nuestra forma de bregar con la palabra, con la verdad, estamos cortando rectamente, estamos usando bien la palabra, cortando bien la palabra. Cuando lo vamos a aplicar a nuestra vida, le estamos cortando bien, estamos trazando bien, sin desvíos, sin evasivas. Noten ustedes lo que dice el contexto. Más, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Lo segundo que el apóstol Pablo dice en el contexto es no discutir la palabra. La palabra de Dios no es para argumentarla. Trazar bien la palabra es no discutirla. Sea nuestro hablar sí, sí, no, no. No tenemos que argumentar. El que no esté de acuerdo, que se lo revele Dios. Pablo insiste que las argumentaciones en cuanto a la ley y en cuanto a otros temas engendran contiendan y no edifican. El espíritu del sectarismo hoy ha dividido a la iglesia. Y usted ve el espíritu y la forma de los sectarios que siempre en argumentación, la iglesia mía es la verdadera, la doctrina mía es la verdadera, la tuya es falsa, tú eres Babilonia, yo soy la verdad. Y comienzan con un texto aquí, otro texto allá, otro texto acá y otro texto acá. Es más, y están formados así. Y algunos de ustedes vienen de esas iglesias y vienen con esa forma de mentalidad de estudiar la palabra. Y si no le están aquí buscando un texto allá y otro texto acá y tratando de argumentar los temas de la Biblia, que si Cristo es divino, que un texto por allá, que otro por allá sacado de contexto. Esa es la forma argumentativa, esa no es la forma de la palabra. Nosotros cuando vamos a la palabra tenemos que venir como Moisés cuando vino a la zarza. Quítate los zapatos porque en tierra santa tú estás. Despójate de engaño, de malicia, de segunda intención. Y ven a Dios buscando con todo tu corazón la voluntad de Dios, no la conveniencia, no el interés, no el propósito oculto de tu corazón. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, si ustedes quisieran hacer la voluntad de Dios, supieran que mi doctrina viene de Dios. Pero como ustedes no quieren oír, por eso mi doctrina no tiene cabida en vuestros corazones. Y yo me doy cuenta que es así. Cuando una persona tiene disposición, ama la palabra, quiere ser corregido, quiere ser ayudado, quiere saber la voluntad de Dios, viene con esa disposición, cortando bien la palabra. Hermano, dime lo que tú me tienes que decir. Señor, háblame, no importa lo que sea. Yo quiero ser corregido, yo quiero ser ayudado, yo quiero tu voluntad. Lucha. Tírame el cordón de la plomada, mídeme la verticalidad, háblame, ministrame. Como decía David, escudriñame, ensáyame, pesa mi corazón, mira a veces en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Qué precioso es venir a Dios así, puestos a recibir, no discutiendo la palabra. ¿Para qué argumentar? Yo recuerdo cuando comencé a estudiar la palabra, la primera vez que yo cogí la Biblia para estudiarla fue a través de los testigos de Jehová. Después Dios tuvo misericordia de mí y me sacó de allí. Yo no fui nunca a una reunión, pero una persona de Dios comenzó a darme estudios bíblicos, argumentando todo el tiempo, mucha argumentación. Después que hay en otra iglesia que entonces argumentaba contra aquellos y me volví un experto combatiéndolos a ellos. Un experto, hermano. Cuando digo un experto era que a mí me buscaban la gente de 40 años. Yo tuve un muchacho de 17, 18 años. Y yo los avergonzaba. Para cada tema yo tenía una estrategia para hacerlos contradecir. Y era increíble. Cuando venían ellos de 40 años con su bulto y me miraban a mí como Goliat cuando vio a David. Y es con este que yo voy a hablar. Yo tengo 40 años en esto. Y digo, bueno, vamos a demostrarlo, siéntese ahí. Y salían maldiciendo, hermanos. A veces me decían, ¿qué tú quieres que yo haga? Que acepte la verdad. Porque en cada tema le tenía una estrategia. Cuando ellos me decían, y Apocalipsis, tanto, y dice, ¿y cómo tú lo sabes? Yo sé lo que tú vas a citar ya. Porque yo me perdí todos los estudios bíblicos de ellos. Y todos los argumentos en cada cosa. Ya yo sabía las armas de ellos. Y les citaba los libros de ellos con sus páginas.
En el libro tal, la página tal, usted dice, lo da de memoria, lo desarmaba. Y los domingos yo me paraba en las esquinas para que estos no lleven el veneno a todas las partes. Me voy a parar aquí. Y cuando pasen por aquí, lo confronto. Y como yo no tenía nada que hacer, el día entero discutiendo con ellos, por lo menos evité que llevaran el veneno a los hogares. Así bregaba yo antes. Es más, me gustaba tanto argumentar que yo me vestía de ateo. Cuando ellos venían, decía, yo no creo en Dios, yo soy ateo. Y para argumentar, para ridiculizarlos. Porque esa es la religión, amados. Estaba lleno de religión. Pero ahora jamás trataría yo a una gente de esa manera. Pues eso no es el espíritu de Cristo. Humillar a la gente. ¿Qué hago yo con ganar una conversación mientras voy a herir un alma? No, ese no es el espíritu de Cristo. Si ahora yo tuviera que hablar con una persona de esas, le hablara con el amor de Cristo. No estuviera argumentando. Si no creen en que Cristo es divino, yo se lo presentara en el espíritu. No con argumento, en espíritu. No para ganar una conversación, sino para ayudar a una vida. Porque la verdad es para ayudar, no es para destruir. Yo antes discutía con los ateos, probándole que Dios existía. Yo estuve en este movimiento de materialismo dialéctico, del comunismo. Y yo me fajaba con todos aquellos muchachos y me gustaba leer mucho de evolución. Y olvidé hasta las universidades, yo allí me metía ya cuando había charlas de evolución para contradecir a los doctores. Y a veces ninguno ahí le contestaba al maestro y me levantaba yo en conferencia que había, le hacía unas 3 o 4 preguntas y se contradecía. Todo el mundo me miraba, ¿y quién es este? Porque iba yo a los mismos libros de ciencia y allí cogía lo que ellos decían que contrarrestaba la evolución y que ellos no estaban seguros. Y con esos mismos argumentos me lo aprendía de memoria y se lo tiraba allá y no encontraban qué hacer. Porque fui formado para argumentar. Pero ahora si viera un ateo, si tuviera que hablar con un ateo, jamás me pondría a argumentar. Es más, oraría por él para que Dios les revele a Jesucristo. No me voy a poner de necio de que a tratar de demostrar que Dios existe. No, jamás me voy a poner a tratar de demostrarle que Dios existe. Hermanos, Dios no se pone a prueba. Nunca usted ve a Dios probando algo en la Biblia. Dios no se prueba. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El que lo quiera creer, que lo crea. El que no lo quiera creer, que no lo crea. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando Dios quiere que tú creas, te da la fe para creer. Porque la fe no se genera en el hombre ni en la mente. La fe es un don de Dios. Y Dios se lo da a quien quiere dárselo. Amén. Y el que no es de la verdad, Jesús les dijo a los apóstoles, a ellos yo les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero a ustedes he revelado los misterios del reino. Entonces, la verdad es para aplicarla como medicina y ayudar a la gente. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué hace usted con estar gastando energía? Dice Jesús, no eche las perlas a los cerdos. El que no quiere oír, que no oiga. Jesús dijo, mire, sacúdense los zapatos y salgan por ahí. Que más tolerable será el castigo a Sodoma y a Gomorra que a esta generación. Así que la palabra no es para discutirla, es para aplicarla. Eso es trazar bien la palabra, no argumentar, usarla bien, con sinceridad. ¿Tú quieres ser ayudado? ¿De veras quieres ser ayudado? Ven, la palabra te va a ayudar. No, que espérate, que por allá, que esto significa. No. Hablamos otro día. Déjame orar por ti mejor. Tú necesitas más oración que aplicación de la palabra. Cuando hay una persona contradiciendo la palabra y argumentando con la palabra y buscando la excusa y excusándose y pretexto y excusa y mentira y rejuego, déjenlo a un lado. Si duda, déjenlo a un lado. Oren para que Dios le dé fe. Pero no breguen con la palabra. Porque eso es como manosear la palabra. Estrujarla, dañarla. No la dañen. Trácenla bien, sin desvíos. Dice, conducirán más y más a la iniquidad. Eso es lo que traen los argumentos. Y dice aquí, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Aquí hay 2 apóstatas, herejes, que apostataron de la fe, negaron la fe cristiana. Y estos 2, Himeneo y Fileto, las palabras de ellos eran como gangrena. Y dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Miren qué doctrina, que ya la resurrección se hizo. Cuando por toda la Biblia habla que la resurrección será en el día postrero, no, ya la resurrección se hizo.
Y dice que trastornaban la fe de algunos. Estaban Himeneo y Fileto trazando bien la palabra. La estaban trazando bien. Estaban cortando rectamente. Esto no fue lo que enseñaron los apóstoles. Eso no es lo que enseñó Jesús. Dice que se desviaron de la verdad. Trazar bien la palabra es sin desvíos, sin desviarse. Ellos se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se hizo. El tercer punto es este. Dice Pablo, Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad. Trastornaron a muchos y se llevaron gente de la iglesia. El mal uso de la palabra trajo rebelión y apostasía y se llevaron gente de la iglesia. Ahora, miren lo que dice el apóstol, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce Jehová a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. A mí me ministra mucho esto, porque ese versículo está bien ubicado en la Escritura. Himeneo y Fileto se desviaron, se llevaron a muchos de la iglesia a su desvío de la verdad. Pero eso no significa que porque se fue Himeneo y Fileto, que posiblemente eran dos pastores, quizás dos líderes, quizás dos personas brillantes, quizás dos maestros de la palabra con revelación, quizás especuladores, gente brillantes, quizás gente elocuente. No importa quién se vaya de la iglesia, el fundamento de Dios está firme. La iglesia no se mueve porque se vaya nadie. Si la iglesia permanece en la verdad, amando la verdad, viviendo la verdad con integridad y con los ojos fijos en la verdad, si desviarse de la verdad, usando bien la palabra de la verdad, se puede ir quien se vaya y el fundamento de Dios va a permanecer firme. Amén. Gloria a Dios. Aunque se vaya Himeneo, aunque se vaya Fileto, no importa. Y se lo digo esto porque muchas veces hay gente muy brillante que caen, se desvían, sea por la causa que sea. Nosotros generalmente, los seres humanos, bregamos con la autoridad, pero si ese gran maestro de la palabra cayó o se desvió o cree así, podría ser verdad, porque mire, ese hombre estudió tanto y mira, no amados, no amados. La verdad no se aprende en un seminario, la verdad se aprende por revelación. ¿Entienden? Miren, la gente más extraviada está en los seminarios. La gente que más tuerce la palabra está en los seminarios. Ustedes saben, la palabra teología significa tratado acerca de Dios, estudio acerca de Dios. Y saben ustedes que hay teólogos ateos, tienen doctorados en teología, en la Biblia, y son ateos. Un doctorado en la Biblia y no creen en Dios, así como lo escuchan. No creen en la divinidad de Cristo, no creen en la inspiración de la Biblia. Y hermanos, en seminarios graduados. Y las iglesias están llenas de pastores que no creen en la palabra como inspirada de Dios y la predican y entretienen a la gente con temas sociales los domingos y hacen banquetes en las iglesias y juegan bingo y es un club social. Y ustedes van al púlpito y comienzan a hablar de los problemas sociales, el problema de la comunidad, el problema de la drogadicción, que cómo tener una buena cosecha, que cómo se resuelve problemas raciales entre blancos y negros, prostituyendo el púlpito, porque todo aquello que no es la predicación de la palabra constituye una prostitución del púlpito. El púlpito se prostituye cuando no se levanta la palabra. Este lugar no es para entretener a la gente, este lugar no es para temas sociales ni políticos, este lugar es para predicar la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Para eso están las cátedras de las universidades, para eso están los foros políticos, para eso están los lugares donde se reúnen los oficiales del gobierno y los partidos políticos y las cátedras de las universidades, para hablar de esos temas. A la iglesia se viene a adorar a Dios y a hablar de Dios y a ser edificados en Dios y en la palabra. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y no pongan su fe en nadie. El apóstol Pablo dice, si yo o un ángel del cielo baja a ustedes y le predica otro evangelio que el que yo le he predicado, dígame a mí maldito y al ángel también, porque este es el evangelio de Cristo. Si mañana me desvío de él, el que estoy mal soy yo, pero este es el evangelio de Dios.
Amén, hermano. No desviarse de la palabra. Nosotros no estamos siguiendo ninguna autoridad teológica. Estamos siguiendo la palabra. Y el que es de Dios, la palabra de Dios. Oye, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si se nos está enseñando rectamente la palabra sin desvíos. Y esto es una tentación muy grande, porque nosotros generalmente somos seres que somos muy fáciles de influenciar. Muy fácil. Cualquier cosita nos mueve. Y aquí sucede que estos dos líderes, Himeneo y Fileto, se desviaron de la verdad y trastornaron la fe de muchos. Porque su fe estaba puesta en la enseñanza de ellos y no en la enseñanza de la palabra. Pero me gusta lo que dice el apóstol Pablo. Se fueron ellos, se fueron muchos, no importa. El fundamento de Dios está firme. Dios conoce los suyos. El que es de Dios permanece en la verdad y es de la verdad. Y una tentación que tenemos nosotros, oigan bien esto, que es de altura. Una gran tentación que nosotros tenemos es que cuando muchas personas, especialmente la mayoría o quien sea, comienzan a decirnos una cosa, aunque en nuestra conciencia sabemos que esa es la verdad, generalmente porque muchos nos están diciendo otra cosa, seguimos a muchos. Y eso es muy común. Una vez un maestro de matemáticas hizo esta prueba. Puso 7 alumnos, uno detrás del otro, y se combinó con 6 de ellos. A 6 de ellos les habló y a uno no le habló. Y después de durar semanas enteras estudiando acerca de las figuras geométricas, del cuadrado, del rectángulo, del cono, del cubo, y se lo enseñaba y se lo dibujaba y todos hicieron bien. Fueron muchachos excelentes. Entonces él se combinó con 6 y le dijo, vamos a hacer esto, pero al último no se lo dijo para probar algo. Entonces él tomó en madera un cuadrado y se lo pasó al primero. Y el primero lo vio y dijo, esto es un círculo. Y se lo pasó al segundo. El segundo lo vio y dijo, un círculo. Pero no era un círculo, era que estaba combinado. Se lo pasó al tercero, lo miró, un círculo. Se lo pasó al cuarto, un círculo. Se lo pasó al quinto, un círculo. Se lo pasó al sexto, un círculo. Y cuando llegó al último, que no sabía nada, se quedó con el cuadrado y miraba a todos los alumnos y al profesor. Y el profesor dice, Juancito, ¿qué es eso? Un círculo. Se lo pasó. Miren, él sabía que era un cuadrado, pero como 6 dijeron que es un círculo, pero es un círculo. Hermanos, tenemos que ser auténticos pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros. No dejes que nadie te arrastre, que te arrastre Dios, que te lleve el Espíritu Santo. Deja la tontería, que cualquier tontería te mueve, que te llamaron por teléfono. ¿En quién tú has creído? ¿A quién tú has aceptado? ¿Por quién estás tú siendo dirigido? Es un problema para los pastores que tenemos que estar todos los días argumentando con gente y tratando de probar lo improbable. Aprende a tener el pensamiento tuyo fijo en Dios. Di como Pablo, yo sé en que yo he creído, yo sé por qué estoy aquí. Este es el evangelio que yo he aceptado. Esta es la verdad. A mí no me importa que vengan 20,000 iglesias a decirme lo contrario. Esto es lo que yo he creído. Esta es mi fe. Fui enseñado de Dios. Gloria a Dios. Como que alguien te quiera sacar del plan de Dios también a ti. Como dice Pablo, que lo que causan divisiones siempre vienen con halagos a comprarte. Te invitan a comer, vente conmigo a comer, te invitan a 3 comidas y en la conversación te tiran tus cositas y tú en inocente sí participas y no sabes que te están tirando por ahí para seducirte. Aprende a tener tu pensamiento. A mí me dirige Dios. Tenga cuidado. Si Dios me puso aquí, aquí estoy yo. Si Dios me enseñó esto, eso me lo enseñó Dios. Y a mí me mueve Dios. Cuando Dios me hable y convenza mi conciencia, entonces yo sigo a Dios. No a nadie. Y de esa manera tú le cierras la puerta a los que vienen rejugando con la conciencia tuya. Dios te trazó un propósito. Nunca te salga del propósito de Dios, ni por necesidad. Se te puede caer el cielo encima. El agua puede estar hasta aquí. Y dices, no, Dios no me ha hablado. Y sigue ahí, Dios no me ha hablado. Y sigue la nariz, Dios no me ha hablado. Y no saldré de aquí hasta que me hable. Himeneo y Fileto no tendrán éxito, ni te arrastrarán al desviar del propósito de Dios y de la voluntad del Señor. Eso es un cuadrado. Aunque todo el mundo diga que es un círculo. Si yo lo estoy viendo con mis ojos que es un cuadrado, ¿por qué voy a decir que es un círculo? Porque los demás lo dijeron. ¿Qué me importa a mí lo que digan los demás?
guiándote por influencia. Guíate por la verdad, lo real, por la convicción que Dios tiene. Hay personas que duran 10 años con una convicción y en un solo día viene un zángano y le dice 3 cosas y ya, la convicción de 10 años se le fue en un día, un ratito. ¿Cómo es eso? Pero yo le doy gracias a Dios. Una de las cosas que yo entiendo por lo que dice Pablo, que es usar bien la palabra, es lo que vamos a leer ahora. Vengan conmigo a Proverbios 23:23. Y esto que estamos hablando te va a preservar. Porque el Señor habló que en los últimos días va a haber engaños, milagros de sanidades. El diablo va a hacer descender fuego del cielo, mentiras. Todos los apóstoles hablaron de apostasía en los últimos días. Hombres perversos. Dice Pablo, se levantarán entre ustedes lobos rapaces que no van a perdonar las ovejas y llevarán discípulos tras sí. Todos los escritores bíblicos del Nuevo Testamento hablaron de apostasía. Gente que se levantarán como Himeneo y Fileto, tratando de arrastrar para su partido y su causa a los santos de Dios. Proverbio 23:23. Noten el consejo de Dios. Dice aquí, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. La verdad tú no la compras, la verdad te la regaló el Señor. Pues mira, no la vendas. Retén lo que tiene, dice Apocalipsis. Retén lo que tiene, agarra la verdad y dile al diablo, tú me puedes arrancar las uñas de las manos, pero tú no me abres este puño a mí. Yo voy a llevar este trofeo de la verdad hasta el día de Jesucristo. Nadie me quitará esto, ¿vale? Te podrá llevar los hijos, la mujer, el trabajo, la salud. Mira, pero esto no me lo va a sacar nadie aquí. Miren ustedes el ejemplo de Jesús. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. El Evangelio según San Juan capítulo 6. Verán qué interesante esto. Juan capítulo 6. Muy bien. Jesús todo el capítulo está hablando que Él es el pan de vida. Dice versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná en el desierto y se murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? En otras palabras, Jesús estaba diciendo, miren, a mí hay que comerme para tener vida eterna. Hay que comerse mi carne y hay que beberse mi sangre para tener vida eterna. Si no, mira, están fritos. No hay vida eterna. Y entonces los apóstoles estaban temblando. Ay, Señor, cambia ese mensaje. Ay, por favor. ¿Quién va a entender eso? Son palabras muy duras. Mira lo que está enseñando, que hay que comérselo a Él y comerse la sangre. Y estaban contentos porque una gran multitud seguía a Jesús. Y la iglesia estaba creciendo. Y muchos estaban detrás de Jesús. Ay, si este pastor si mete la pata, se le va a ir todo el mundo. Mira lo que está predicando. Hermano, pero ¿qué será la verdad? Esa es la verdad. Hay que comerse la carne y la sangre del Hijo de Dios para tener vida eterna. Son duras las palabras, pero esa es la verdad. Ese es el mensaje que Cristo vino a dar. Miren ustedes lo que pasó. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Están preocupados porque su maestro está enseñando eso. Pero si esa es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa es la verdad. Suena extraño, suena raro, choca, es irracional, pero es la verdad. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa es la verdad. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían
y quién le había de entregar. Ya él lo sabía. Y le dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se le vació la iglesia al pastorcito. Se quedó solo por predicar la palabra, porque la trazó bien, la trazó sin desvío. Rectamente dijo lo que tenía que decir. Pero estas palabras chocaron en los oídos de esta gente y se fueron. Y ya no andaban con él. Y los 12 se preocuparon. Dijeron: se nos quedó sola la iglesia. La iglesia crecida por 3 años y ahora mira, metió la pata. Qué sermón. Nos ha dejado sin miembros. Pero Jesús trazaba la palabra rectamente, sin desvíos. Entonces miren ustedes lo que pasó. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Están preocupados? ¿Ustedes se quieren ir también? Ustedes dirán: pero el Señor es fuerte. No, hermanos, no es fuerte. Cuando Jesús trazó así los apóstoles, me dice a mí que Jesús no transigía con la verdad, con el error. La verdad es la verdad, aunque no haya miembro en la iglesia. La verdad es la verdad, aunque no quede nadie aquí. Esa es la verdad. Y la verdad no está para ganar gente. La gente ganada con la verdad. ¿Entendieron el pensamiento? La verdad no está para conquistar gente. La gente conquistada por la verdad, el que es de la verdad, le apela a la verdad, ama la verdad, viene a la verdad y paga el precio por la verdad. Y el que no le gusta la verdad, que se vaya de la verdad. Pero la verdad no va a transigir, ni a rebajarse, ni a desviarse, para que nadie esté contento. Miren ustedes, Jesús trazó bien la palabra, trajo conflicto, se quedó solo. Y le dijo a los apóstoles: ¿ustedes no creen eso? Si no lo creen, que yo soy pan de vida y mi sangre y mi carne es vida eterna, miren, váyanse, porque esa es la verdad. Yo no le voy a cambiar el mensaje para retenerlos aquí. Esa es la palabra. Y la estaba trazando rectamente. Y por trazarla rectamente, hubo pérdida. Pero el fundamento de Dios estaba firme. Y la verdad estaba firme. Vamos a otro ejemplo. Vengan conmigo ustedes al capítulo 2 de Gálatas. Gálatas capítulo 2. Vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. Ese Pablo era bravo también. Yo veo a estos hombres y yo bendigo a Dios. Y le pido a Dios que yo sea como ellos. Yo no transigir con la verdad. Yo le pido a Dios que me mantenga íntegro con la palabra. Íntegro con la palabra. Quiero ver las iglesias vacías, con 50, pero con la palabra. No llenar la iglesia de gente con sus mañas antiguas, sus rejuegos. Integridad para con Dios y con la palabra. Viviendo la palabra. Porque la verdad sirve cuando se vive. Si no se vive, no sirve para nada. Miren ustedes el ejemplo de Pablo en Gálatas capítulo 2, con respecto al evangelio. Comencemos con el 1. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ustedes saben, amados, Pablo era un hombre muy controversial. Y aún en Jerusalén se le veía entre los líderes con sospecha. Porque él predicaba la gracia y algunos tópicos de la palabra de una manera que no era común. Porque él era el predicador de los gentiles y él no estaba esclavizado en el judaísmo, en el antiguo pacto como estaban muchos en Judea. Y eso le trajo problemas. Pero Dios lo subió al tercer cielo y le mostró cosas profundas. Pero Pablo era humilde y estaba sujeto a la iglesia. Y aunque él sabía que en Judea los hermanos estaban muy apegados a los judíos para que los judíos no se escandalizaran con el evangelio, él fue donde ellos y le expuso lo que Dios le había revelado. Porque Pablo estaba sujeto a sus hermanos, a pesar de que tenía una revelación que ellos no tenían. Miren, revisen eso, que esto es lo que yo estoy predicando. Y miren, más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego,
fue obligado a circuncidarse, porque estaban obligando a los hermanos a circuncidarse como la señal del pacto, lo cual estaba abolido. Ahora la señal es Cristo y su sangre. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. Ustedes saben que las iglesias de Galacia se apartaron del evangelio y se fueron a la ley, al antiguo pacto. Y dice, oigan ustedes, versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud. Ese era el desvío de la verdad. El judaísmo, el antiguo pacto, la ley, con relación al evangelio. Y dice el versículo 5, esto me ministra, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Gloria a Dios. Falsos hermanos, insinuaciones, decían que venían de parte de los apóstoles en Judea y rejugaban en la iglesia. Pero ni por un momento accedimos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. No queremos que la verdad salga de nosotros y de la iglesia, que permanezca con nosotros. No vamos a ceder a las presiones y a los caprichos. Vamos a permanecer con la verdad del evangelio en la mano. Noten ustedes que Pablo trazó la palabra, y aunque había falsos hermanos y venían en el nombre de los apóstoles, según ellos, era mentira. Pero miren, rectitud. No accedimos en nada para que no nos vengan a reducirnos a esclavitud. A libertad hemos sido llamados en el evangelio. No a esclavitud de ceremonias y ritos y comidas y bebidas y días de reposos. Eso fue clavado en la cruz. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el espíritu. Pero sigan ahora. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, de los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro, que Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo. O sea, me dieron el ok. Revisaron la doctrina de la gracia que estoy predicando y dijeron los apóstoles, eso está bien, Pablo, sigue predicándolo. Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Hermanos, esto es fuerte. Pablo resistió en la cara al apóstol Pedro. Miren ustedes por qué. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, Jacobo era el hermano del Señor que era cabeza en la iglesia, comía con los gentiles, o sea, los que no eran judíos. Pero después que vinieron, o sea, los judíos, se retraía, se escurría Pedro, para que no hablaran de él los hermanos judíos, igual que él, y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba desviándose en actitud. Pablo era un hombre recto. Pablo va a donde ellos y le dice, hermanos, a Cefas, a Jacobo, mire, este es el evangelio que yo recibí, revísenlo. Pedro estaba allí y Pedro dijo, eso es verdad, está bien, hermano Pablo, te damos lo que, ve, predícalo. Cuando hubo el concilio de Jerusalén para tratar acerca si los gentiles tenían que guardar la ley de Moisés y circuncidarse, Hechos capítulo 15, el primero que se levantó fue Pedro, no fue Pablo, fue Pedro que dijo, hermanos, no le pongan carga a los gentiles que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Sabemos que por la gracia de Dios somos salvos, dijo Pedro. Antes que Pablo predicara la gracia, Pedro fue el primero que se levantó y defendió la gracia. Ahora, para evitar problemas con los hermanos judíos, para que no le digan que se estaba volviendo un gentil, no saludaba a los hermanos, estaba, mire, desviándose. No estaba trazando bien la palabra, porque la predicaba, le dio a Pablo el ok, se levantó allá que era por gracia y que los gentiles no tenían que guardar esa ley, pero sin embargo él se escurría para que
no lo identificaran con los gentiles. Ahora miren ustedes, y en su simulación, ¿saben lo que es una simulación? Un simulacro. Participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, oigan bien, Bernabé era el compañero de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Yo le pregunto a Dios, ¿cómo se atrevió a que Pablo dijera eso de Pedro y de Bernabé su compañero? Pero yo bendigo a Dios porque eso está escrito. Para ustedes decirles que a Dios no le importa que tú seas apóstol, que tú seas profeta, que tú seas pastor, que tú seas autoridad. Si te desviaste de la verdad, te desviaste de la verdad. Porque la verdad es más grande que una autoridad. La autoridad es la verdad. Y está en autoridad y que vive la verdad. Él practica la verdad y enseña la verdad. Y es consecuente con la verdad. Y cuando Pedro le falló a la verdad, no por enseñanza, sí, porque Pedro estaba convencido igual que Pablo y le dio el ok, pero por evitar problemas. Y al pobre Bernabé, como era judío, también lo metieron en el asunto ese de maltratar. Los gentiles son inmundos, cuando ya Cristo los limpió. ¿Y a quién fue que Dios le dio la revelación que a los gentiles no le llamara inmundo? ¿No fue a Pedro? ¿No le mostró el Señor una visión con los lienzos, con animales inmundos? Y le dijo, Pedro, comes. No, 3 veces se lo dijo. Y Pedro dijo, no, Señor, nunca he comido cosas inmundas. No le llame inmunda a lo que yo limpié, refiriéndose a los gentiles. Sin embargo, el mismo Pedro, que fue el primero que se le predicó este mensaje de la gracia, que los gentiles estaban libres de la ley de Moisés. Sin embargo, mírenlo aquí, simulando. Y Pablo dijo, resistí a la cara. Y yo estoy seguro que Pablo respetaba a Pedro. Pero Pedro no se estaba portando bien, con la verdad. Fuerte, ¿verdad? Difícil. No es al hermanito laico, el ancianito, el diaconito que se está reprendiendo, es el apóstol. Miren el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente. Acuérdense que este mensaje es trazar bien la palabra. No estaban trazando bien la palabra. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. ¿Qué estaban haciendo? Aún Bernabé y Pedro, miren, no estaban bien, rectamente de acuerdo a la verdad del evangelio. Se estaban desviando. Acuérdense que usar bien la palabra es sin desvío. No solamente le enseñan en su vida. Predicaban allá, sí, por la gracia somos salvos y los gentiles están libres. Hasta una carta mandaron Jacobo, Juan y Pedro la firmó la carta, diciendo que los gentiles no tenían que hacer eso. Circuncidarse, guardar el sábado, no comer los animales inmundos. Esas cosas de la ley de Moisés, la fiesta y la ceremonia. Pedro lo firmó, mandó la carta, fue el primero que se levantó en el concilio y dijo que los gentiles no tienen que guardar eso. Sin embargo, aquí estaba simulando. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Porque Pedro, cuando no estaban los judíos, comía y bebía con los gentiles y andaba como ellos. Pero cuando venían los de Judea, ahí estaba Pedro con su cosita, con su ceremonia. Jesús, ¿se quieren ir los apóstoles? Váyanse a los apóstoles. ¿Se quieren que se vayan? Esta es la verdad. Yo vine aquí a dar testimonio de la verdad. Y el que de la verdad oye la verdad, y que no la quiero y que no la oiga. Esa es la verdad. Pablo, el evangelio es la verdad. Y Pablo no solamente dijo esto de Pedro, lo dijo de él. Si yo vengo a ustedes, yo Pablo, que se lo enseñé el evangelio, y digo a ustedes que lo que le enseñé antes no es de la verdad, mire, ténganme como maldito a mí también, porque me desvié entonces. Así que eso no solamente lo aplicaba a Pedro, lo aplicaba a él también. Maldíganme si yo me aparto de esto, porque ese es el evangelio. ¿Entienden lo que es rectos con la verdad? Sin desviarse. En otras palabras, no comprometer la verdad. Ni por dinero, ni por influencia, ni por tener mucha gente a favor tuyo. Esa es la verdad. Me sigan o no me sigan, me crean o no me crean, me estimen o no me estimen, esa es la verdad. Y eso es lo que Dios dice, eso es lo que yo creo y muero por eso, porque esa es la verdad. La Biblia dice que todo lo podemos con la verdad, pero nada podemos hacer en contra de la verdad. Los ejemplos que le mostré son ejemplos positivos. Vamos a un ejemplo negativo de un hombre que no trazó bien la verdad. Ustedes han oído hablar de Balaam, el profeta Balaam. Balac,
rey de Moab, lo mandó a buscar para que maldijera a Israel. Y le dijo, te voy a dar influencia y dinero y muchas cosas. Solamente tiene que maldecir a este pueblo, porque como tú eres profeta, lo que tú maldigas es maldito. Dios le dijo, no vayas. Entonces comenzó a orar a Dios. Le dijo a los embajadores que fueron allá, no, si Jehová no me dice, yo no lo voy a hacer. Pero quédense ahí, déjenme orar, a ver si yo convenzo a Dios de que maldiga el pueblo. Y se fue a orar. Y después se fue para allá. Y Dios, usted sabe, le puso al ángel enfrente, que la mula se espantó. Ahora, ustedes saben la historia. La Biblia habla de Balaam de tres maneras. Y yo voy a mencionar brevemente los tres versículos. Vengan conmigo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro 2. Pedro está hablando de los apóstatas que se levantaban en la iglesia como Himeneo y Fileto. Dice aquí, el versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿A quién seducen? Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ahora viene, dice, han dejado el camino recto. ¿Cuál es el camino recto? Es de la verdad, porque la verdad es recta, y se han extraviado, como Himeneo y Fileto. Se extraviaron siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Aquí habla, hermanos, del camino de Balaam. Capten esto, el camino de Balaam. Se extraviaron y siguieron el camino de Balaam. ¿Cuál es el camino de Balaam? El camino de extraviarse de la verdad. Ese es el camino de Balaam. Porque Balaam era profeta y se desvió. Porque le estaban ofreciendo dinero e influencia. Estaba vendiendo su don por dinero, por influencia. Balaam es el típico profeta asalariado, ansioso de traficar con su don profético, negociar con su don. Es lo mismo que hacen los brujos, los hechiceros y esta gente que dice que tienen poderes sobrenaturales, que sanan en el nombre de Satanás. Y entonces le cobran a la gente y ponen un consultorio $40 a la consulta y le hacen un trabajo para que la gente se sane. Pues es lo mismo que Dios te da un don profético para que bendiga a la gente y tú comiences a cobrarle. El camino de Balaam es desviarse de la verdad por dinero. Vender la rectitud de la palabra por dinero o por influencia. Es el camino de Balaam. Pero la Biblia no solamente habla del camino de Balaam. Vamos a Judas. Hablamos ya del camino de Balaam. Judas. Dice el 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y se corrompen como animales irracionales. Está hablando de los herejes, de los apóstoles, de los que se van, de los que dejan la verdad. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro. Lucro es por enriquecerse en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí habla ahora del error de Balaam. Hace un rato Pedro habló del camino de Balaam. ¿Cuál es el camino de Balaam? Vender su don por dinero, extraviarse de la verdad por negocio, por dinero. Ese es el camino de Balaam. Ahora, dice que cayeron aquí en el error de Balaam. ¿Cuál es el error de Balaam? Yo le pregunté al Señor, ¿cuál es el error de Balaam? Y Dios me contestó, lo tengo en mis notas aquí. Balaam creía que Dios iba a maldecir a Israel porque él ofreciese sacrificios. Creyó que con su ministración iba a hacer cambiar a Dios de parecer en cuanto a Israel. Ese es el error de Balaam. Balaam le dijo a Balaam, yo te traje de lejos, te estoy ofreciendo la mitad de mi reino, influencia y dinero para que maldiga este pueblo, y tú lo que haces es que lo bendice. Entonces le dice, ok, tráeme 7 animales y vámonos ahora al norte a sacrificarlo. Puede ser que Jehová cambie de parecer. Y comenzó a sacrificar animales y a ministrar. A ministrar. A ver si Dios se convence con animales.
Y como Dios lo que hacía era que bendecía a Israel, volvía de este lado. Tráeme 7 animales más y pongámonos de este lado. A ver si Dios cambia de parecer y maldice a Israel. Como si Dios fuera un muchacho que rejuega. Los religiosos viven rejugando con Dios. Le están orando a veces a Dios que peque con ellos. Que Dios le justifique el pecado. Déjame orar a Dios. A ver si Dios me quita este marido y me da aquel, o me quita este negocio y coge aquel, y rejugando. Como si Dios fuera a apoyar una cosa que está mal hecha. Y creen que con muchas oraciones y mucho ayuno Dios va a cambiar de parecer. Hermano, Dios no cambia de parecer. Cuando Dios bendijo a ese pueblo, bendijo a ese pueblo. Puede matar todos los animales del mundo y Dios no va a cambiar de parecer. Porque en Dios no hay sombra de variedad. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Déjame orar a ver si Dios cambia de parecer. Si Dios te dijo que no, es que no. No vas a cambiar a Dios. Dios no cambia la verdad para complacerte a ti, para que te sientas cómodo y bien. No, esa es la verdad. El que tiene que cambiar eres tú y yo, no Dios. Entonces el error de Balaam es pensar que con sus oraciones y sacrificios y ministración iba a cambiar a Dios. Que Dios nos libre del error de Balaam. Entonces ya dijimos lo que es el camino de Balaam, lo que es el error de Balaam. Vamos ahora a la tercera cosa, Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, en el capítulo 2. Dice aquí la palabra, 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Qué dice Dios? Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces ahora habla de la doctrina de Balaam. Hablamos del camino de Balaam, que era vender su don por dinero, corrompiendo la verdad. El error de Balaam, pensar que iba a cambiar a Dios sacrificando animales y ministrando y orando. Y ahora viene la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Miren ustedes. Se cansó de ministrar matando animales a ver si Dios cambiaba. Y cada vez que iba a maldecir a Israel le salía bendición por la boca. Entonces Balac le dice, bueno, sí, yo te traje para que lo maldigas. Ya que no lo vas a maldecir, por lo menos no lo bendiga. Y le dice Balac a Balaam, pero ¿qué podemos hacer entonces? Si no lo puede maldecir, entonces ¿qué hacemos? Y ese perverso profeta le dice, mira, Dios es un Dios celoso. Y Dios cela a su pueblo y ama a su pueblo y lo llamó a santidad. Si tú quieres que Dios se retire de Israel, sedúcelo a pecar. Métele dioses falsos al campamento y métele mujeres muy lindas y muy coquetonas. Y ellos comienzan a fornicar y a adorar ídolos y entonces pecan. Jehová se retira de ellos y le manda maldición. Está bien, me diste la clave para destruirlos. Ya no tienes que maldecirlos. Esa es la doctrina de Balaam. Enseñar al pueblo de Dios a perder su bendición a través del pecado. ¿Qué hizo ahí? Otra vez se desvió de la verdad. Ahora tú y yo, como iglesia de Cristo y como cristianos sinceros que tú y yo somos, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguiremos el camino, el error y la doctrina de Balaam, desviándonos de la verdad? ¿O seguiremos el ejemplo de Jesús? ¿Ustedes se quieren ir también? Esta es la verdad. O el de Pablo, que se atrevió a reprender a un hombre que tanto respetaba como a Pedro, porque se desvió de la verdad. Jesús dijo, el que no está conmigo está en contra. Jesús no anda buscando simpatizantes como los partidos políticos. No quiere simpatizantes, quiere discípulos entregados. El que no está conmigo está en contra. Eso es radical. Hermanos de mi alma, lo único que nos preserva del mal y nos lleva a felicidad presente y futura es la verdad de Dios. El único tesoro que tiene la iglesia
es la verdad de Dios. Si la iglesia pierde la verdad, es una filosofía más de las tantas que hay en el mundo. Tu felicidad de ahora y tu felicidad después depende de que tú vivas la verdad, de que tú creas a la verdad, de que tú defiendas la verdad y la traces bien. Entonces la verdad será una bendición para ti, para tus hijos, y todas las promesas que están en la palabra serán tuyas. ¿Quieres que la verdad te haga libre? Trázala bien, trázala bien. No la comprometa. Ustedes me han oído a mí decir muchas veces que cuando se trata del ministerio yo no tengo esposa, ni tengo hijos, ni tengo a nadie. Hay quienes pueden malinterpretar eso, pero esto era lo que yo siempre quería decir, que no entendía. En otras palabras, cuando una cosa está incorrecta, mi mujer, que tanto la quiero, puede estar de ese lado. Tú te equivocaste y no cedo aunque me muera, bajo ninguna circunstancia. Porque esa es la manera, inclusive, de yo protegerla a ella. Si yo también me desvío por presiones de mi mujer, nos vamos los dos a pique. Vamos a suponer que sea Pablo, que se desvíe y que yo por presión de Pablo ceda la verdad. Ni lo estoy asegurando a él, ni me estoy asegurando yo. Porque si esa parte de la verdad, yo me parto con él, nos vamos los dos. Pero si yo me mantengo en la verdad, puedo salvarlo a él. En otras palabras, nuestra seguridad está cuando tenemos los pies firmes en la verdad. Dice la palabra que la iglesia es columna y apoyo de la verdad. En otras palabras, Dios nos dio la verdad para que la preservemos. Iglesia de Cristo, por amor a Dios, por amor a Dios. Si la verdad te ha golpeado tu corazón, no te resistas. Y Señor, me siento reprendido por la palabra y yo soy de la verdad. Yo te amo, papá. Aunque me truje tú ahí, me vuelvo en lo que sea, pero yo voy a seguir en lo que tú digas, papá. Porque ¿qué es de Dios? La palabra de Dios. Yo quiero decirle, hermano, que muchas veces en mi vida yo he tenido que dar coste contra el aguijón. A mí me ha pasado muchas veces que se ha resistido la palabra, por mucho tiempo. Y Dios me ha agarrado, hermanos, y me ha dado golpes, que tengo heridas por muchas partes. Porque querer resistir a Dios. Muchas veces querer imponerle a Dios mi voluntad. Y muchas veces queriendo ser más justo y más santo que Dios. Me ha tenido que decir, yo no necesito tu ayuda. Yo he querido ser como más noble. ¿Qué pasa? Yo soy Dios. Ese es el principio que va. Y me ha golpeado, me ha herido y me ha humillado. Después le digo, papá, si tiene que pasarme otra vez por el rodillo y pasarme por encima, pásame todas las veces que tú quieras. Pero por favor, ten misericordia de mí. Tú eres el que sabe, yo no sé nada. Tú tienes razón, yo no tengo ninguna razón. Tú eres el que sabes todas las cosas. Confieso que Dios me ha humillado muchas veces porque he querido resistir la palabra. Ahora le digo al Señor, enséñame que aunque yo esté equivocado, si alguien me muestra que estoy equivocado en la palabra, no como dice, no, lo que pasa es que el Pablo quiso decir que era una costumbre de la época. No, eso es lo que dice ahí, es que estoy mal soy yo, no la Biblia. Esa es la palabra. ¿No? ¿Qué significa? Yo dije, tratando de explicar la palabra y buscándole un contexto y una excepción para yo quedar bien. No, líbreme Dios. Aunque yo quede mal, aparezca como un ridículo, un demente o un ignorante. Pero esa es la palabra. Espero que ustedes no me dejen, por favor, como Jesús. Pero es mi deber como pastor, aunque seamos pocos, íntegros, todo el tiempo, con la palabra. Y los principios del reino de Dios es una cosa rara, porque nosotros somos un ministerio de restauración y de la gracia. Y aquí restauramos al pecador. Creemos en el perdón y en la restauración, pero sin sacrificar la palabra. Porque no es necesario sacrificar la palabra. Si la palabra es la que liberta. Si la amordazamos o la encadenamos, no liberta. Dejémosla suelta para que salve, para que levante, para que restaure. Reciben la palabra, la aceptan, están dispuestos a morderse por dentro con tal de que la palabra permanezca fiel. Vamos a orar a Dios. Y créanme, duras son estas palabras, pero tengo el deber delante de Dios de predicarlas. Bien, hermano, yo he sido ministrado. ¿Ustedes creen que solamente ustedes? Yo he sido ministrado. Siento de Dios que debiéramos de hacer un voto de vindicación con la verdad.
yo me quiero reconciliar con la verdad y vindicarme con la verdad. Yo le quiero decir a Dios ahora y a mi conciencia, si yo le he fallado a la verdad, yo pido perdón. Perezca yo, pero que permanezca la verdad. Aunque yo sé que si permanece la verdad, permaneceré yo. Y ese es el voto que Dios quiere de nosotros. Si le hemos fallado a la verdad, si no le hemos trazado rectamente, si les hemos comprometido por tener amigos, que no se me ofendan, que no dejen de llamarme. No. Sea la mamá, sea el papá, sea la esposa, sea el hijo, sea el amigo, sea el compañero, sea el hermano, sea quien sea, que te quiera apartar a ti de lo recto, de lo que Dios te enseñó, fuera, en el nombre de Jesús. ¿Están dispuestos a vindicarnos con la verdad? Gloria a Dios. Levanta las manos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, muchas gracias, por este mensaje radical, fuerte, nos desafía, nos pone entre la espada y la pared, demanda una fidelidad inmediata y urgente, y es una confrontación tan firme que no podemos escurrirnos. Tenemos que hacerle frente a este mensaje. Hoy tú nos confrontas con la verdad, y hoy yo, que fui que prediqué el mensaje, por tu gracia, pido perdón por mí, por mi esposa y por mis hijos. Si en cualquier momento he traicionado la verdad, la he vendido, la he rentado, la he alquilado, la he comprometido para quedar bien con los demás, o para que la gente me quiera, me aprecie, me considere un buen pastor, perdóname si yo he fallado ahí. Límpiame, Señor, por la sangre de Jesús. Restáurame si he pecado contra ti. Si por conseguir algún interés, Padre, yo he fallado y no he andado en rectitud con relación a la verdad, perdóname. Y si tienes que reprenderme públicamente como lo hiciste con Pedro, repréndeme. Me humillaré si tú me das la capacidad para humillarme, pero que tu verdad permanezca para preservar a la iglesia de los engaños, las mentiras y los errores. Líbranos del camino de Balaam, líbranos del error de Balaam, líbranos de la doctrina de Balaam. Danos la postura de Cristo, predicar la palabra aunque nos quedemos solos. La postura de Pablo, Padre, Dios mío, que no se dio ni un momento a los judaizantes para que la verdad del evangelio no se dañara. Reprendió aún a su hermano Pedro, que tanto amaba, y a Bernabé, que era su compañero, porque no andaban rectamente de acuerdo a la verdad del evangelio. Nosotros también pedimos perdón y nos sentimos reprendidos porque de una u otra manera te hemos fallado. Pedimos perdón como iglesia. Padre, yo sé que este mensaje es para los maduros y que no todo el mundo, porque esto es un asunto difícil. Tú sabes que somos seres humanos y a veces tenemos necesidades, pero esas necesidades muchas veces están en contra de los principios de la verdad. Otras veces tenemos urgencia de que nuestra oración sea contestada, o estamos en una crisis y la manera de salir es que está hablando una mentira o rejugando, y tú sabes que a veces decimos una mentirita blanca para salir del problema. Ayúdanos, Señor, que aunque tengamos que mordernos, privarnos de renta, de teléfono, de bienes, de amigos, de lo que sea, que siempre la verdad permanezca. De esa manera nos presentaremos delante de ti como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos, y de esa manera estamos trazando bien la verdad. Hermanos, humillémonos delante de Dios. No es el propósito de Dios avergonzar, no es el propósito de Dios maltratar, no. Porque en Cristo hay perdón, hay restauración, hay justificación. Dios lo que quiere es que tú no sigas en el mal, que tú seas un buen representante y embajador de la verdad, porque Él, lo santo, lo que tanto le costó, lo puso en tus manos para que tú lo usaras. Úsalo bien. Es el tesoro de la verdad. Iglesia amada de Cristo, aunque el esposo se vaya, aunque tenga que perder al compañero, al hijo, el trabajo, el amigo, a quien sea, la verdad, aunque tenga que llorar después larga y más amarga y sentirte solo o sola, la verdad, tu ministerio, tu llamado, tu compromiso con la verdad, tu sinceridad, tu limpia conciencia, tu integridad, eso es lo que vale delante de Dios. Ese es el tesoro. Los hijos, la mujer, el dinero, el trabajo, la juventud,
la energía, todo ha de perecer, pero de Dios el reino queda. Gracias, Padre. Levanto mi mano y bendigo a tu pueblo. Hermano, hermana, que Jehová te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce hacia ti, hacia mí, su rostro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.